¿Qué tal? ¿Cómo están todos, amigas y amigos? En su programa Raíces Árabes, transmitido por raícesárabes.tv o por Facebook o YouTube. Usted puede compartir la señal de Facebook para que estén viendo sus amistades. Bueno, hoy día es un día especial. Tenemos un invitado desde la ciudad de Nueva York. Es un religioso judío, un rabino judío, Yisroel David Weiss. Él nos va a estar hablando de la situación, de cómo comienza, la situación, lo que está sucediendo hoy día en Tierra Santa, en Palestina. Pero yo quiero agradecer a Yisroel que esté ya en línea con nosotros. Es un honor tenerlo y quiero comenzar inmediatamente con una pregunta que nos explique acerca de la religión judía, de la religión primitiva, la tradicionalista, porque queremos conocerles un poco más a fondo. Yisroel David Weiss. Ha sido un gran honor y un privilegio estar en este programa porque es uno de nuestros mandamientos cuando nosotros estamos viendo la falsificación de nuestra religión y lo que se está haciendo en nombre de nuestra religión. Nosotros debemos salir a hablar, debemos hacerle conocer al mundo que los están haciendo tontos y que lo que están haciendo es inaceptable. Así que con esto queremos tomarnos la oportunidad de poder informar que lo que está ocurriendo aquí es crítico para todos nosotros. Muchas gracias por este privilegio. Y estuve en Chile una o dos veces ya. He estado varias veces y la verdad me gusta muchísimo. Es un país bendito y me encantaría poder estar allá nuevamente. Y cuando uno tiene que contar las bendiciones que ha tenido en la vida, una de esas ha sido para mí poder ir a Chile. Con respecto, yo soy el rabino Weiss de Naturei Karta, Judíos Unidos contra el Sionismo. Naturei Karta significa protector de la ciudad. Viene del Talmud, de las enseñanzas judías, y es un nombre que se le da a los que han vivido principalmente en Jerusalén, en Al-Quds, y que eran los que hablaban claramente en contra de este movimiento sionismo que comenzó hace un poco más de 100 años. Y ahora quisiera explicar por qué esta gente hablaba en contra del sionismo. El judaísmo es una religión de 3.000 años, desde el monte Sinaí, y tomaron la Torá del Todopoderoso, y luego se hizo un acuerdo con Dios para ser servidores de Dios y poder resguardar la Torá. Y de eso se trata el judaísmo. Y el ser el pueblo del libro. La base de la religión es
que el Todopoderoso es compasivo y nosotros también tenemos que ser compasivos. Y esto es lo que nos permite elevarnos. El sionismo es un movimiento que comenzó hace un poco más de 100 años y es una transformación y también la espiritualidad en base al nacionalismo. Es un concepto nacionalista, una ideología donde la gente se reunió y no estaba basada en la religión. Formaron un grupo y donde aspiraban a tener un país, una nación, y era una nación por encima de los otros, tener premios Nobel y tener el mejor ejército. Eso no es el judaísmo. No es el judaísmo esto. Es ser espiritualmente puro, seguir los dictámenes de Dios. Y después de la destrucción del templo del rey Salomón y después de tantos años, se nos puso, Dios nos dijo, tuvimos que comprometernos a no restablecer una nación judía, porque nosotros creemos que cuando nos entregaron la Torá, y Moisés nos entregó la Torá y llegamos a la Tierra Santa, se nos pidió estar a un nivel alto de santidad. Entonces, tal como dijo Jeremías, Ezequiel y todos los otros profetas, nos advirtieron, si no estábamos a ese nivel de desarrollo espiritual, nos iban a despojar de la tierra. Y es por eso que es lo que ocurrió con el templo de Salomón. Entonces, exilio de hace 2000 años, Dios nos dijo, no traten de volver, porque eso no es lo que quiere Dios. Van a ser castigados si lo hacen, porque ustedes no están en un nivel de desarrollo espiritual. Eso es lo que tienen que llegar y no pueden rebelarse. Uno tiene que ser ciudadanos leales en todos los países donde vivíamos. Los judíos de Chile tienen que ser ciudadanos chilenos, los judíos de Estados Unidos deben ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces los judíos alrededor del mundo necesitan ser leales, buenos ciudadanos y no podemos tratar de instaurar nuestro propio gobierno o nuestra propia soberanía. Y creemos sí que un día el Todopoderoso va a hacer un milagro y van a ser todos reconocidos y todos vamos a ascender. Y el templo, y no es que todos se van a convertir en judíos, sino que todos van a reconocer a Dios. El concepto de vivir en el exilio y el concepto de Estado que tiene el sionismo es una rebelión total y completa en contra del propio judaísmo. El judaísmo está en oposición a lo que es el llamado Estado judío. Incluso si en Palestina no hubiese habido nadie, incluso si hubiese estado todo vacío, tampoco podemos aceptar el Estado judío. Entonces los rabinos estuvieron en oposición desde el día 1 del sionismo, desde el principio, al principio del siglo XX, al final del siglo XIX, el 1897, y ahí está el rabino Sonnenfeld, el rey de Transjordania, estuvo con ellos y le dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con el sionismo. Acá tenemos a David Ben Gurión, el primer primer ministro, leyendo la Declaración de Independencia en 1948. Miren esto. Esta es la imagen del líder del sionismo. Ninguno de ellos tiene la cabeza cubierta, como lo requiere un judío. Y tienen la estrella de David. David es un hombre santo. Pero ninguno de estos hombres es un país que dice que es un Estado judío.
Imagínense decir, este es un estado cristiano, deberían estar los curas a cargo, o un país musulmán, están los ayatolás a cargo. Entonces, es más allá de las palabras. Los rabinos se levantaron, estuvieron en contra del sionismo, incluso más allá, el rabino Sonnenfeld, y acá tenemos al rabino Dachinsky en 1950, y estos son los documentos que salen de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas ratificó el Estado de Israel en 1948. El rabino jefe, que es el rabino que representaba a todas las comunidades judías y donde estuvieron en oposición del Estado de Israel, y esta es una cita que está en Naciones Unidas. Dice, acá tenemos una frase donde dice, queremos expresar nuestra definitiva oposición a un Estado judío en cualquier zona de Palestina. Este es el rabino jefe y el líder de la comunidad judía que ha estado allá por cientos de años. Y él explicó claramente, queremos expresar nuestra oposición al Estado judío en cualquier parte de Palestina. Y esto fue en Naciones Unidas, el 15 de julio de 1947. Esta era la opinión del pueblo judío. No se nos permite tener un Estado. Y eso está incluso en el hecho de que se haya formado un Estado en una tierra que estaba habitada y donde la mayoría eran musulmanes, la segunda gran mayoría era cristiana y la tercera era la comunidad judía. Las tres comunidades, musulmana, cristiana y judía, estaban en oposición a este influjo de movimiento sionista, de los que venían con esta ideología del sionismo. Y ellos incluso lo expresaron ante Naciones Unidas. Nosotros como judíos no tenemos el derecho a oprimir, a matar, a robar. Todo esto va en contra del concepto básico del judaísmo, tal como lo están haciendo ahora en Sheikh Jarrah. Entonces, todo esto son solamente parte de la misma cadena, eslabones de la gran cadena de lo que están viviendo los palestinos. Esto no es ser judío. Y lo que pasa es que los rabinos han sido apoyados por toda la comunidad. Tenemos muchos rabinos que acá, el último, nosotros podemos ver que ellos salieron a las calles de Jerusalén. Miles en las calles de Jerusalén para demostrar, siempre están demostrando en las calles de Jerusalén. ¿Y qué es lo que ocurre? Cada vez que ellos van a demostrarse en contra del Estado de Israel, así son como los tratan, con las aguas contaminadas, con aguas con químicos. Así están tratando a los religiosos judíos. Nosotros no tenemos armas. Nosotros estamos sin armas. Estamos en contra de la ocupación. Queremos la paz. Y ustedes pueden ver que hay miles y miles de fotos que muestran lo que se le ha hecho al pueblo judío, porque están en las calles protestando. Queremos que el mundo nos escuche, que nosotros no aceptamos la ocupación. Y esto no solamente ocurre en Jerusalén, en Manhattan, en Washington, acá, en Londres, en Montreal. Y esto, invariablemente, hay comunidad religiosa judía y ellos van a estar en oposición a la existencia del Estado de Israel.
no solamente lo que están haciendo ahora en Sheikh Jarrah, sino la existencia en sí misma del Estado de Israel va en contra de nosotros. Todos estos puntos van en contra del Todopoderoso. No podemos robar, no podemos matar. Y nosotros estamos con el pueblo palestino y sufrimos con ellos. Acá pueden ver, miren este hombre, donde los golpean. Son golpeados por los sionistas. No hay ninguna ley de Dios que los detenga. A los niños los golpean. Esto es algo que es constante. No solamente los golpean, han sido incluso asesinados. Y quiero mostrarles también lo que hay una ley donde esa ley en Israel es obligatorio servir en el ejército. Nuestros hijos se convierten en criminales porque ellos se rehúsan, ellos no van, los ponen el uniforme obligatoriamente y la ponen en la cárcel. A ella está ahí porque rechaza servir en el ejército de Israel. Eso es lo que vivimos nosotros. Y el judaísmo es una religión, no es un nacionalismo. Nosotros somos la antítesis del Estado de Israel. Y es contradictorio. El sionismo es una transformación de lo que es religión a nacionalismo, un nacionalismo inaceptable. Entonces yo estoy aquí en Nueva York, mis padres vinieron de Hungría, mis abuelos de Polonia, fueron asesinados por los nazis. Mi padre escapó de Hungría cuando llegaron los nazis a Hungría y sus padres fueron muertos en Auschwitz. Todos venimos de familias muy religiosas. Nunca, debido a lo que vivimos en el Holocausto, se nos pudo haber cruzado por la cabeza haberle robado Palestina a los palestinos. Nosotros, si morimos por Dios, y vamos a mantenernos fieles a Dios. Y si Dios nos está diciendo que no podemos hacer esto, no se hace. Y ese es el requerimiento para un judío europeo, un judío palestino. Tenemos que mantenernos en unidad y en oposición a la ocupación y en apoyo al pueblo palestino. Yisroel David Weiss, muy interesante su introducción. La verdad que hay una enseñanza enorme, profunda, contundente acerca de lo que son ustedes como religión judía. ¿Cuál es el rol del Estado ocupante y cuál es la relación que tienen ustedes con el Estado ocupante de Israel? ¿Y qué opina usted de lo que dicen de los palestinos? Que ellos como Estado tienen que defenderse de los ataques de los palestinos, en este caso de Hamás, y tratan a Hamás como terroristas porque ellos reciben los ataques de Gaza y ellos repelen con todo un ejército armado, con todo un poder logístico increíble y donde han muerto muchas palestinas y palestinos, incluyendo más de 60 niños. Cuéntanos un poquito acerca de la situación actual, lo que está pasando ahora en la Tierra Santa. Lo que está ocurriendo hoy es simplemente un eslabón más de la cadena de tragedias. Los sionistas siempre están testeando hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo avanzar y salirme con la mía. Trataron de tomarse la ciudad. Un asentamiento, otro asentamiento. El mundo dice, es inaceptable, pero dan un pasito atrás. Pero después, otro asentamiento construyen más encima.
Entonces, la mejor defensa de ellos es la ofensa. Entonces, cuando uno dice, no debemos hacer esto, acusan inmediatamente al pueblo palestino porque dice, son antisemitas o ustedes odian a los judíos. Y el tema es que se inició simplemente porque quisieron crear un Estado. Ahí comenzó el problema. Los judíos y los árabes siempre han vivido en armonía. Los niños vivían juntos, en paz y en armonía. Todos conocen la historia. Todos sabían que nosotros vivíamos en los mismos barrios. A pesar de que teníamos diferencia de religión, el Islam y el judaísmo, nunca fue un impedimento a la coexistencia. Nunca hubo un conflicto. Todos creemos en un solo Dios y creemos que por cientos de años, si vivimos en paz, lo podemos hacer. Y también durante el Imperio Otomano, incluso en otra tierra musulmana. De hecho, necesitamos mostrarle gratitud. Cuando sufrimos la Inquisición en Europa, los países musulmanes abrieron sus puertas y nos acogieron a nosotros y florecimos gracias a ellos. Y no hubo necesidad de derechos humanos para que nos protegieran. Nosotros florecimos en esos países musulmanes y nosotros florecimos como rabinos en esos países. Y todo esto iba bien hasta que surgió el sionismo. Y esto fue como la tremenda roca en el camino, en este camino hermoso, en este hermoso marco de relaciones y en la parte conceptual de esta coexistencia. Entonces, los judíos vivían juntos. Y los sionistas llegaron y decidieron que tenían que tener el control, que tenían que tener la soberanía, y los judíos se convirtieron en sospechosos. Entonces, hicieron lo que es la diferencia de lo que es entre sionismo, judaísmo, pero ¿cuál es la causa? La causa es un caso simple de tener un vecino que no está bienvenido y que llega a un área, y no es porque fuera judío, no, porque venían a causar problemas, eran agitadores, venían a un área donde habían judíos que estaban viviendo en mismos pueblos, incluso con los árabes sin problema, y algunos decían, no, los árabes están atacándonos. No, nosotros no estamos justificando la violencia, pero ¿qué puedes esperar? Si alguien que viene y te ataca, ¿tú no te vas a defender? Una acción tiene una reacción. Entonces, el pueblo musulmán en Sheikh Jarrah, que salga a hacer demostraciones y que algunos sionistas los acusan de ser antisemitas. Eso es inaceptable. Es inaceptable. Y de ahí, no solamente eso, sino que han atacado a nuestra gente, a la gente religiosa, y que no pueden decir, no, somos nosotros los que estamos atacando. No es así. Ellos nos atacan a nosotros. Así que no podemos estar en silencio. Tenemos que decirle al mundo lo que está pasando. Y muchos, Israel dice, no, ellos nos están atacando, los palestinos nos están atacando, pero ellos se están defendiendo, le están robando sus casas. Y lo que está pasando es que la gente no está respondiendo a la opresión, está respondiendo a esto. Y no solamente los palestinos están muriendo, y que es una nakba inaceptable, genocidio, tragedia, no hay ni siquiera una palabra que lo describa. Pero también cuando han sido atacados los propios judíos, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable? Los agitadores, los sionistas, son los que están atacando a los judíos y a los palestinos. Ellos están exacerbando el antisemitismo. Y quizás pueda haber un cese
tirarse al fuego, como lo que acaba de haber ahora. Gracias a Dios que ya dejaron de tirar las bombas en Gaza. Pero esa no es la solución. No es la solución porque el cese del fuego tiene que ser definitivo, esto tiene que ser el fin. ¿Qué es lo que está pasando con las más de 2.000 personas que sabemos que han sido heridas? Heridas, y yo no estoy diciendo que es un rasmillón, son heridas serias, graves, familias afectadas, gente afectada psicológicamente, familias afectadas psicológicamente. El daño es terrible y es irreparable. Es irreparable. Y esto es ahora constante el día de hoy, el año pasado, el año antepasado. Y ya son más de 70 años. Estamos viendo esto ahora. Y esto es simplemente un eslabón más. Esta es un crimen en contra de la humanidad, dicen algunos. Este es un crimen en contra de Dios. Es un crimen en contra de Dios, contra de nuestra religión. Nosotros hemos visto cómo llora el pueblo palestino. No nos vamos a quedar en silencio. Queremos que el mundo realmente vaya y hable con sus líderes en Chile, en Perú, en todas partes, en los parlamentos. Hay buena gente y los corazones de esta gente deben estar abiertos. Los Estados Unidos también estamos insistiendo. No se deben sentir intimidados por los sionistas, porque esto es inaceptable. Es inaceptable. Y lo que dicen los sionistas es ilógico. Están haciendo un entramado de más de unos 100 años y creando una idea, y esa idea, la única forma de que se haga factible es eliminando a los palestinos, es eliminando, erradicando estas maravillosas comunidades de musulmanes, cristianos y judíos. Desde que ellos llegaron comenzó el problema. Entonces, ¿por qué no se usa la lógica para poder entender esto? Donde la Rusia, cuando terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y se deshizo, todo eso terminó sin problemas, donde pudo haber un cambio. Cuando cayó el Imperio Romano y siendo tan poderosos, esta ocupación no significa que no hay esperanza, va a terminar. Y la Torá dice, ¿por qué se rebelan? Si se rebelan en contra de mí, no va a tener éxito. Pero la pregunta es, ¿cuánto más derramamiento de sangre? ¿Cuánto más? Sudáfrica tenía el apartheid. Y hoy, si ustedes le preguntan a un niño si es aceptable que haya apartheid o que los negros sean ciudadanos de segunda clase, o en el sur de los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando era joven, cuando habían lugares donde decían, no entran judíos ni negros, y tenían entradas separadas. Entonces, si uno le pregunta a un niño que nace hoy, de hoy en día, uno le dice de 12 o 13 años, y que no sepa la historia, ¿será posible que esto pueda ocurrir, de que hayan entradas separadas, que haya segregación o que se distingan las personas por su origen? Y que ¿puede existir ese concepto? No. En Sudáfrica existió, fue reconocido por Naciones Unidas. Mandela incluso estuvo en prisión cuando este estado de apartheid estaba establecido. Y nadie lo aceptaba, era considerado criminal. Lo que está haciendo el Estado de Israel es totalmente criminal, inaceptable, y el mundo tiene que despertar. El mundo tiene que despertar y necesitamos hablar a nuestros líderes para que hagan presión y orar a Dios para que esto se resuelva. Bueno, impactante su relato. Quisiera hacer otra pregunta, porque el mundo entero ignora, desconoce la realidad de lo que pretende el Estado ocupante, engañando al mundo entero. Y por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios, la Biblia en este caso, y de su religión, el judaísmo, el sionismo está engañando al mundo y caen en el engaño primero en los Estados Unidos y muchos en Latinoamérica, y siguen el judaísmo o el Estado ocupante
y hay pastores evangélicos acá en Chile, muchos de la iglesia evangélica, lamentablemente por ignorancia o por desconocer la realidad o no han estudiado acerca de esto profundamente, aunque los comentarios bíblicos lo enseñan acerca de los judaizantes. Pero en Chile, por ejemplo, Gisrodel, David Weiss, usan incluso la bandera del Estado ocupante político en Tierra Santa en los púlpitos. Los pastores, algunos pastores usan la bandera y también usan instrumentos como la Torá o los 7 espíritus de Dios, que son totalmente ajenos a la palabra de Dios y a su religión, el judaísmo. Very good question. It's critical that this is brought to the attention. Es una pregunta clave. Y sobre todo para que la gente del mundo pueda entender esto. Es muy confuso de que hay un rabinato y tenemos un rabino jefe. Y uno dice, bueno, ¿será esto solamente una cara? Y como para legitimar, entonces nos ponemos en la estrella de David y a pesar de que puedan ser un grupo de herejes, esa no era la foto, perdón, pero pueden ser un grupo de herejes y estos son rabinos, perdón, mostré mal la foto. Y acá tenemos a los rabinos que rinden lealtad a la autoridad palestina, pero entre paréntesis. Y lo que quería mostrarles es que los líderes sionistas no son religiosos. No son religiosos. Quiero que me esperen un segundo, voy a mostrarles. Que es la Torá tradicional en oposición al sionismo. Son muchos documentos, estos son documentos del sionismo, y acá voy a citar a Teodoro Herzl. Y Teodoro Herzl dice, en su propio diario, página 14, dice, la forma de poder resolver el problema del antisemitismo es hablar con el jefe de la iglesia en Viena para poder hablar con el Vaticano y convertirlo, y que todos deben convertirse. Eso se tiene que hacer un día domingo, al medio del día, abiertamente y al público, y seríamos la última generación que mantenga la fe de nuestros padres. Y tal como Jabotinsky, que fue el fundador del sionismo revisionista, y esto fue escrito en 1919, y Jabotinsky dijo, cuando en la creación del sionismo nosotros vamos a anunciar que el exilio los que están en el exilio y que no se cortan su barba y tampoco el pelo largo van a ser considerados ciudadanos de segunda clase y no van a poder votar. Entonces el judío religioso y que se vea como judío religioso no va a tener derecho a voto. Y Teodoro Herzl decía por otro lado que había que dejar la religión de lado. Estos son los héroes que son los héroes de Israel y que son los que son la base del Estado de Israel. Los colonos completamente no vas a encontrar de que vengan de Nueva York, de Williamsburg y de Montreal, de Canadá, de Argentina, y muchos de Argentina, donde hay una hermosa comunidad de religiosos que comenzaron. Todas estas comunidades religiosas nunca van a ser parte de los colonos, nunca. Los colonos no están formados por judíos religiosos, porque esto es absolutamente contradictorio. Es absolutamente contradictorio. Vienen ya sea los colonos vienen de familias no religiosas, que sí apoyan el sionismo, son idealistas y ellos entraron en la trampa de la propaganda sionista. Y en los Estados Unidos el sionismo también apela a las emociones y dice, 2000 años estuvimos exiliados
y Dios nos devolvió la tierra, y se basan en la ignorancia de la gente, y ahí de esa forma van a hacer que la gente los apoye. Usan el holocausto, usan la muerte de la gente, de millones de judíos, usan esa muerte, y por eso tenemos ahora el derecho de ir a tomar una tierra, y Dios nos devuelve esta tierra. Están malinterpretando, falsificando, ignorando los comandos, los mandatos reales de la Torá, y estamos ocupando otro pueblo. Están utilizando la ignorancia de los judíos, están utilizando la falta de conocimiento de las comunidades cristianas evangélicas, y hay mucho evangélico que los está apoyando porque saben que estas comunidades evangélicas no tienen conocimiento real de lo que es la religión judía. Entonces, los colonos, vas a encontrar colonos que son casi 100% que no vienen de familias religiosas o de familias que han ido incorporando el sionismo a sus vidas. Entonces, tal como el rabino jefe, yo no estoy diciendo que el rabino jefe de hace años tenían conocimiento, no, pero habían algunos que sí, que una manzana podría, y siempre se puede encontrar a alguien que puede ser, o que por dinero, o que por algo que se les entregó, puede hacer que la gente empiece a hablar y empiece a decir y a creer lo que ellos quieren. Y eso fue lo que ocurrió con algunos rabinos, y que convencieron a los colonos de que sí están haciendo, cumpliendo un designio de Dios, y que pueden ir y tomarse estos lugares, incitando y robándole la tierra a otra gente. Lo que están haciendo no solamente es poner en peligro a sus propios hijos, sino que también están incitando y poner a todos los judíos alrededor del mundo en peligro, porque están generando esta cisma, este corte, esta división entre los judíos, los árabes, entre los judíos, los musulmanes. Después de que ven el mundo, qué es lo que se está haciendo, y donde están estos crímenes que han ocurrido incluso contra judíos alrededor del mundo. Nosotros, a pesar de que estamos en opuesto a esto, pero no todos saben que estamos en contra del sionismo, pero el sionismo tiene mucha intimidación, maneja los medios. Muy interesante su respuesta. Queda claramente entendido que hay un engaño en el mundo, se provoca una desorientación, y acá en Chile sobre todo hay una tremenda confusión por parte de algunos evangélicos y líderes pastores evangélicos que están en un error tremendo. Bueno, Yisroel, quiero decirle que para que este programa sea una realidad tenemos algunos auspicios que presentar. Así que vamos a ir a comerciales y ya regresamos con esta importante entrevista. محروس بقدرة الله وهمة أهله ورجاله، رجاله ومحلة جباله، مارنكوله ونياله، محروس بقدرة الله وهمة أهله ورجاله.
Agradecemos a nuestros queridos auspiciadores y no puedo dejar de mencionar a Telas Textilem de la calle Buenos Aires, también otros amigos como el caso de Telas Ales Hermanos de la calle Caliche, Textil Casís en Macul, y también en Macul Comercial Alameda. Grandes empresas que están apoyando al programa Raíces Árabes con sus auspicios. Gisroel David Weiss, la respuesta fue muy buena, pero podríamos profundizar un poco más acerca de la respuesta, ya que estamos volviendo de comerciales. Quiero tocar un par de puntos que son importantes hablando de los colonos. También, los colonos son los marginales de la población judía. Los muy religiosos, que son cientos de miles alrededor del mundo, y en la Palestina ocupada, la base, el núcleo de la comunidad religiosa son miles que son antisionistas y ni siquiera se han registrado con el Estado de Israel, no están registrados, no van a elección, no votan, no le dan legitimidad al Estado, pero siempre ves a los colonos y la gente piensa que hay una gran cantidad de judíos religiosos que apoyan el proyecto sionista y no es así. Siempre los ven en las noticias porque ellos están al frente y están haciendo los daños y haciendo lo que están haciendo. Y esas son las caras que muestran, pero eso es una comunidad marginal. El judaísmo núcleo, la base del judaísmo que ha estado ahí por cientos de años en Al-Quds, en Jerusalén, ha vivido con los musulmanes, con los árabes y con el resto, en el resto del mundo. Uno puede ir a cualquier lugar del mundo y a otros países, y en Antwerp, en Bélgica, donde hay comunidades que son todos antisionistas. Los colonos son una aberración. Ellos hacen esto y caen en la propaganda del sionismo. El poder del sionismo para poder utilizar a estos rabinos, entre comillas. Ahora, siguiendo en este hilo, vamos a los evangélicos. ¿Por qué? Porque el sionismo tiene rabinos alrededor del mundo y va y le habla a la gente y ellos hablan como en nombre de Dios, porque dicen, bueno, nosotros somos con barba, con el gorro y ni siquiera el presidente o el primer ministro se viste o es realmente como judío, pero manda a estos rabinos alrededor del mundo y empiezan a pasar por todo el mundo y a contar y decirle, Dios nos regaló la tierra y miren lo que le hacemos los palestinos, se los hacemos porque ellos nos odian y nosotros somos las víctimas. Entonces imagínate, los cristianos escuchan esto, los evangélicos escuchan esto, se los dice un rabino y le creen. Y es el mismo problema en los Estados Unidos. Cada año hay una gran convención en Washington, D.C., en el centro de Washington, donde se juntan los evangélicos y todos los años vamos nosotros con los letreros y nosotros vamos como comunidad judía y nos paramos ahí afuera y tratamos de hablar con ellos. Desafortunadamente, la mayoría de estas personas que van al centro de convención y sus líderes de su movimiento y hablan sobre el apoyo del judaísmo y el apoyo de los judíos que están en peligro y piden dinero al proyecto sionista y le dan dinero al proyecto sionista. Es desafortunado. Nosotros tratamos de hablar con ellos.
y les decimos, bueno, yo podría venir a usted a decirle como cristiano cómo debe ser su religión. No puedo. Entonces, en judío decimos chutzpah, que es inaceptable. Yo no puedo ir a dictarte a ti como cristiano cómo debe ser tu religión. Yo creo que lo adecuado es entender su religión, y si uno quiere ir a entender la religión judía, uno tiene que ir a una escuela religiosa en Jerusalén, en Nueva York, donde tenemos universidades rabínicas distinguidas y donde hay escuelas rabínicas que son antisionistas. Entonces, ¿por qué no se preguntan, bueno, si tenemos colegios privados y donde se les paga la educación y nosotros pagamos por la comida kosher y pagamos para que podamos dedicarnos 100% a la vida de Dios, ¿por qué estaríamos opuestos al Estado de Israel? No se lo preguntan ellos. ¿Qué será de ellos? ¿Por qué ellos realmente están opuestos al Estado de Israel? Entonces, pregúntense. Traten de entender, dense cuenta, por qué estas comunidades están en contra del Estado de Israel y ellos son judíos. ¿No se lo preguntarían ellos? Esto es algo que hay que ver. ¿Quiénes son los que apoyan al Estado de Israel? Pregúntenle a los rabinos, Señor, ¿por qué ustedes están en contra del Estado de Israel? Deben respetarnos y deben respetar nuestra opinión sobre el Estado de Israel, porque no es aceptable, y no debemos apoyar el Estado de Israel, y ellos tampoco lo deben hacer por lo que están haciéndole al pueblo palestino. Los palestinos también son creación de Dios. Y ni Dios quiera. Es como tratan a un animal. Eso no puede ser. Estamos hablando de seres humanos creados por Dios. ¿Cómo podemos estar en silencio y aceptar esto contra los palestinos? Porque simplemente llegaron unos y quisieron quedarse con la tierra de ellos. Es inaceptable. Es inaceptable. Y esto es algo que nosotros tenemos que demandar, tenemos que exigir, tenemos que tomarnos el tiempo, el esfuerzo, hablar con las comunidades judías, en las distintas comunidades judías, decir, bueno, pero ¿por qué ustedes se oponen a la ocupación? Bueno, la verdad que muy interesante todo lo que nos está enseñando, pero hábleme más acerca de la motivación de todo el mundo, o lo que se dice en todo el mundo es lo siguiente, que el Estado ocupante está ahí porque esa tierra les fue prometida. ¿Qué tiene que decirnos usted acerca de eso, David Weiss? Todos los que estudian la Biblia ha sido traducida, todos nuestros libros han sido traducidos y aceptados también por gente judía. Y hizo un compromiso Moisés con Dios y se nos pidió ir a la tierra prometida, porque en ese momento era lo que quería el Todopoderoso para poder ir ahí y practicar el judaísmo junto a todos los que estaban ahí, y que ellos aceptaran no adorar a ídolos. Y, de hecho, los que no quisieron ir a la Tierra santa, estuvimos 40 años dando vuelta, entonces se nos pidió algo. Dios nos dio su voluntad, nos dijo su voluntad. Tenemos que servirlo a Él, no podemos adorar ídolos, y se nos quitó el derecho. Después se nos dijo, no pueden entrar a la tierra. Creemos que el concepto sí es una tierra prometida, pero al mismo tiempo, debido a la destrucción del templo hace 2000 años, no podemos
hacer ningún intento de restablecer una tierra judía ni tomarla a la fuerza. Es inaceptable. Es inaceptable. Y nosotros creemos que eventualmente el Todopoderoso puede hacer un cambio físico en el mundo donde toda la humanidad va a reconocer un solo Dios. Y ese Dios va a construir un templo, solo Él, sin intervención humana. Y nosotros lo decimos y está en nuestras oraciones, donde Jerusalén fue destruida y va a ser reconstruida por el Todopoderoso. Y cuando eso ocurra, todas las naciones van a estar juntas y donde todas las naciones se van a convertir en una y van a estar en armonía. Y es por eso que la nación musulmana nunca nos ha visto como una amenaza. Y es por eso que siempre hemos sentido hospitalidad y coexistencia. Ellos conocen los libros judíos, conocen lo que dice la Biblia. Ellos saben que no somos una amenaza porque saben que nosotros no podemos tomar las armas y tomarnos la tierra. Entonces no somos una amenaza para ellos. El concepto de la tierra prometida sí. Está ese concepto donde sí, Dios va a construir el templo y donde creemos que nosotros como nación debemos generar un reino y una nación santa según los designios de Dios en cumplimiento de los mandamientos. Creemos en el concepto de la santidad y ese es el concepto que Dios quiere de nosotros. Quiere que seamos compasivos, que hagamos el bien en el mundo y eso nos va a llevar a la santidad. Hacia allá es donde vamos. Y por último, eso es lo que significa que Dios quiere que nosotros existamos en la tierra prometida, pero no podemos decir que hay personas en el mundo que no tienen derecho a estar ahí. Todas las naciones tienen el derecho. Nosotros no tenemos ni la voluntad ni el deseo de convertir a nadie. Tampoco queremos que todos se conviertan en judíos. De hecho, no queremos que lo hagan porque tienen muchos requerimientos, sufren antisemitismo, pero sentimos que sí se puede vivir todos juntos y uno no es necesariamente ser judío para poder servir a Dios. Bueno, usted insiste en contarnos que antes del 48 vivían en paz y armonía y en mucha amistad judíos, musulmanes y cristianos. Iban a los colegios juntos, es lo que hemos estado escuchando a lo largo de toda su presentación. Y yo quiero hacerle una última pregunta. ¿Cuál es la situación actual hoy en Tierra Santa y cuál es su sentimiento hacia los palestinos? Quisiera reiterar este libro. Los rabinos hablan, The Rabbis Speak Up. 130 años de oposición judía al sionismo. Este libro deberían de leer, donde acá el rabino Shalom Meir Cohen, donde hasta el 33, el año en que él fue decodificador de las leyes, vivió en Lituania y escribió, y esto fue aceptado en todo el mundo judío, codificó y escribió. El sionismo causa la muerte, es como el cáncer en nuestro pueblo y hace que las extremidades, como que causa que las extremidades se vayan gangrenando. Ese es el sionismo para el judaísmo. Y tenemos de distintos países, rabinos de distintos países que hablan de esto y todos se oponen al sionismo. Dejemos en claro, el sionismo no es un movimiento judío, es un movimiento político que trató de incorporar la religión para ponerle una fachada religiosa para poder intimidar y para que cada vez que se fueran en contra de ellos, ellos podían
responder diciendo que era antisemitismo. No llamen Estado judío a Israel, porque esa es la forma en que te engañan para poder tildarte de antisemita. Es un Estado sionista, no es un Estado judío. Y nosotros como judíos nos oponemos a la existencia del Estado de Israel. Eso va en contra de Dios. Y queremos que el pueblo palestino sepa. Lloramos con ellos, sufrimos con ellos. Estuve en Sabra y en Shatila, en Burj el Barajne y en todos los campamentos de refugiados. Yo lloré con la gente de Palestina. Mis hermanos en Palestina constantemente me piden que entregue el mensaje a la gente, al pueblo palestino, que nos sentimos humillados, nos sentimos mal, porque podríamos hacer más. Sentimos su sufrimiento en forma constante. Este no es un problema judío, no es un tema judío. Es una rebelión. Es una rebelión en contra del sionismo. Y es un crimen. No hay otra forma de poder limpiar la imagen de lo que están haciendo. No hay otra forma. La gente en Chile, sé que hay una comunidad cristiana palestina, es una hermosa comunidad. Quiero que sepan que era la segunda comunidad más grande fuera de Palestina, y también nosotros como judíos queremos hacerle saber a la comunidad en Chile de que estamos en contra de la ocupación. No hay suficientes palabras para explicar cómo los apoyamos y que con la compasión de Dios oramos para que esta ocupación inaceptable que está ocurriendo ya termine. Bueno, Yisroel David Weiss, agradecemos esta entrevista directamente con ustedes desde Nueva York. Muy agradecido al programa Raíces Árabes y canal raícesárabes.tv. Está muy agradecido de haberlo tenido. Queremos que nos dé su último mensaje para todos los televidentes. Eso era lo que yo quería decir. Me acabo de acordar. Vivíamos todos juntos, niños, gente mayor. La gente en Chile, uno vive con el vecino y el vecino puede ser judío, cristiano, musulmán. Uno no anda diciendo, no, este de al lado, voy a pensar dos veces, ¿lo voy a saludar o no? No, ¿qué religión tendrá? O salto o me desvío para no cruzarme con ese vecino. La diferencia de religión nunca ha sido un tema. Nunca ha sido un tema de coexistencia y el hecho, la causa de ser muy religioso. Y sabíamos que por eso podíamos confiar entre nosotros, incluso confiamos en nuestros hijos a los vecinos. Por el hecho de que todos somos muy religiosos, hemos podido coexistir en forma hermosa. Y esa es la realidad en terreno. Entonces, los cristianos, los musulmanes en Palestina y los judíos en Palestina, todos tienen la misma narrativa, simplemente distinta historia. La base de la historia es que nos ayudamos entre sí, nos apoyamos y nos preocupamos también de la vida de todos. Tenemos historias hermosas de cómo nos ayudábamos y cómo celebrábamos, pasábamos los momentos difíciles. Esa es la realidad en el terreno. Todas las comunidades judío, cristiana y musulmana en Palestina tenían lo mismo. El sionismo dio vuelta a la historia, generó una nueva narrativa, como si es que existiera un conflicto religioso. Y es algo tan repugnante de escuchar, tan doloroso de escuchar. Esto no es cierto. Y siempre si vivieron años felices, ojalá mucha de esa gente podría contar cómo era eso. Y tenemos que tener mucho cuidado.
No decir simplemente o los judíos o los musulmanes. Eso no es el problema. El problema es un movimiento político sionista y hay que rezar, orar, porque el Todopoderoso es todopoderoso. Y tal como detuvo el apartheid, como detuvo muchas otras cosas, Dios puede hacer que las cosas ocurran. No sabemos cómo, pero puede hacerlo. Puede hacerlo. Puede llegar a la remoción completa de la ocupación y del país, del Estado de Israel sionista. Yo espero poder ver a los palestinos, decirles, aquí está en su casa, aquí está su tierra, aquí está de vuelta. Cuando el Todopoderoso pueda reconocer y pueda entregar esto y se le reconozca. Bueno, agradecer al rabino de la religión judía, Yisroel David Weiss, por este tremendo mensaje contundente, una enseñanza muy grande, y creo que con esto van a salir de confusión muchos cristianos que tenían algunas dudas o estaban confundidos. Yo creo que debemos profundizar con la Santa Biblia, la palabra de Dios, y escudriñarla, estudiar un poco más para entender lo que este rabino de la religión judía nos acaba de presentar y enseñar. Bueno, y nosotros agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes a través de la pantalla de sus computadores y televisores y algunos desde su celular. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. جلو محلى جباله ما رنقوله ونياله محروس بقدرته الله وهمة أهله ورجاله رجاله ومحلى جباله ما رنقوله ونياله محروس بقدرته الله